Estados Unidos debe más de 33 billones de dólares. 33 billones. Es más que las economías de Europa, África y Sudamérica combinadas. Y cada año, solo para pagar los intereses de esa deuda, necesita más de 1 billón de dólares. 1 billón. Solo en intereses. Durante casi un siglo, comprar deuda americana era lo más seguro del mundo. Japón, China, Reino Unido, Alemania, todos guardaban sus ahorros en bonos del Tesoro estadounidense. Era la inversión más confiable del planeta, porque todo el sistema se basaba en una sola suposición: el dólar nunca fallaría. Pero algo cambió. Desde 2021, China ha vendido más de 340.000 millones de dólares en bonos americanos. Japón vendió 200.000 millones. Y ahora hasta los aliados más cercanos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, están empezando a vender también. Por primera vez en décadas, la gente está preguntando: ¿puede Estados Unidos realmente pagar toda esta deuda? ¿Y qué pasa si el mundo deja de confiar en el dólar? Porque si Estados Unidos tropieza bajo el peso de su propia deuda, no solo van a sufrir los americanos, podría arrastrar a la economía global entera con él. Para entender cómo llegamos aquí, necesitas entender cómo funcionaba el sistema. Durante casi 100 años, Estados Unidos ha sido literalmente el banco del mundo. Funciona así. Cada vez que el gobierno americano necesitaba dinero, simplemente emitía deuda, bonos del tesoro, y prácticamente todos los países importantes del mundo hacían cola para comprarlos. Japón, China, Reino Unido, todos tienen cientos de miles de millones de dólares en deuda americana. Le están confiando sus ahorros nacionales al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es como una inversión. El gobierno americano les paga en promedio un 2% cada año. Comparado con el retorno de las acciones puede parecer nada. Pero hay una diferencia crucial. Las empresas pueden quebrar, y de hecho quiebran todo el tiempo. Pero un país, especialmente Estados Unidos, es mucho menos probable que colapse. Los fondos de pensiones, los fondos soberanos, todos los ahorros gubernamentales operan con dinero de los contribuyentes. Dinero que los gobiernos no pueden darse el lujo de perder. Entonces, cuando se trata de seguridad, nada ha superado a la deuda americana. Porque está respaldada por el país más poderoso del mundo. Pero hay un problema fundamental con este sistema. Todo funciona solo cuando sabes que te van a pagar de vuelta. Hay un viejo dicho: si el banco te presta $100, es tu problema. Pero si te presta 1 millón, es problema del banco. Estados Unidos ahora debe 33 billones, lo cual lo convierte en problema de absolutamente todos. Las cosas empezaron a cambiar en 2008. La economía americana acababa de entrar en su recesión más grande en 80 años. Y el gobierno hizo lo que siempre había hecho: gastar para salir de la crisis. Primero aprobaron la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, 700.000 millones de dólares rescatando bancos que estaban cayendo. Luego vino la Ley de Recuperación y Reinversión Americana. Esta vez fueron 831.000 millones. Recortes de impuestos, proyectos de infraestructura, ayuda directa a americanos en problemas. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía, pero no fueron baratas, y todo fue puesto en la tarjeta de crédito del país. Desde 2008 hasta 2020, la deuda del país aumentó más del 30%. Para 2020, cada ciudadano en Estados Unidos debía aproximadamente $80.000 en deuda gubernamental. Pero aquí está lo importante. Esta era la era del dinero gratis. En ese tiempo, las tasas de interés sobre la deuda americana estaban casi en cero, lo que significa que el costo de pedir prestado todo esto era prácticamente nada. ¿Por qué? Por la reputación de Estados Unidos como refugio financiero seguro. Países e instituciones estaban desesperados por poner sus ahorros en manos del gobierno americano. Eso hacía bajar las tasas de interés en el proceso. Entonces, a pesar de tomar billones en deuda nueva, gracias a las tasas bajas, todo era apenas manejable. Claro, esta estrategia viene con riesgos. Un aumento en las tasas de interés de solo el 1% le costaría al gobierno unos 280.000 millones extra cada año. Pero ese no era el único peligro. Si los extranjeros de repente perdían la confianza en el dólar y empezaban a deshacerse de la deuda americana masivamente, podría desencadenar una venta generalizada que haría colapsar la moneda, desatando una crisis inflacionaria brutal. Pero a los ojos de casi todos, Estados Unidos estaba en buena forma. Nadie preveía una crisis potencial que los descarrilara. Desafortunadamente para ellos, 2020 fue exactamente ese año. Llegó el COVID. Y una vez más, el gobierno supo que solo tenía una opción para prevenir el colapso económico total: gasto masivo. Y eso es exactamente lo que hicieron. Billones de dólares fueron inyectados en la economía en tiempo récord: cheques de estímulo, rescates a negocios, beneficios de desempleo expandidos. Cuando el polvo se asentó, la deuda nacional había aumentado más de 5 billones. Otros $15.000 por persona, añadidos en solo unos pocos años. Después de la pandemia, la deuda de Estados Unidos llegó a 31 billones.
Era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el país debía más del 100% de su PIB. Lo que una vez parecía una carga manejable, estaba creciendo rápidamente fuera de control. Y recuerda, todo el mercado estaba construido alrededor de una sola suposición: el dólar americano es absolutamente sólido, el activo más seguro del mundo. Por eso, países alrededor del mundo confiaron sus ahorros en primer lugar. Pero con cantidades tan enormes de deuda, los inversores estaban empezando a cuestionar si Estados Unidos podría realmente pagar todo esto alguna vez. Solo un año después de la pandemia, China, el mayor tenedor de deuda americana, había cortado más de un cuarto de todas sus tenencias. 340.000 millones de dólares en bonos vendidos. Le siguió Japón, el segundo mayor tenedor, vendiendo alrededor de 200.000 millones. Y en meses recientes, hasta los aliados más cercanos de Estados Unidos como Reino Unido y Canadá han empezado a vender. La confianza en el dólar americano claramente ha sido sacudida. Pero esta no es la primera vez que pasan ventas masivas y Estados Unidos siempre ha logrado salir adelante. Pero, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si Estados Unidos simplemente ha tomado demasiada deuda y los inversores están empezando a entrar en pánico? La primera señal de problemas sería un aumento dramático en las tasas de interés de la deuda. El gobierno ya paga 3.000 millones de dólares cada día solo para cubrir los intereses. El nivel más alto en la historia del país. Y si la venta de deuda continúa, esto solo va a empeorar. Durante los próximos 10 años, solo los pagos de intereses se proyecta que le costarán a cada ciudadano americano más de 40.000 dólares. Dinero que podría haber sido dirigido a salud, seguridad social y recortes de impuestos, está siendo enviado a gobiernos extranjeros e instituciones alrededor del mundo. Estados Unidos tiene el presupuesto militar más grande del mundo, pero ahora hasta ese presupuesto es más pequeño que los intereses pagados sobre su deuda nacional. En el mundo desarrollado, esto es totalmente sin precedentes. Estados Unidos actualmente gasta el 18% de sus ingresos fiscales solo en pagos de intereses, casi el doble que cualquier otra nación del G7. Mientras países como Francia y Reino Unido mantienen sus costos de servicio de deuda por debajo del 10%, Estados Unidos está quemando casi uno de cada 5 dólares de impuestos. Hasta Grecia, un país no exactamente conocido por su estabilidad financiera, solo gasta alrededor del 5% de sus ingresos fiscales en servir su deuda. Mientras la confianza en el dólar continúa cayendo, esta carga solo va a crecer más y más. Y no es solo el gobierno el que estaría en problemas. Una crisis de deuda americana amenazaría el retorno del fenómeno que causó el pánico en primer lugar, la inflación. Recuerda, cuando los inversores compran deuda americana, necesitan pagar usando dólares. Es oferta y demanda simple. Cuando los compradores entran en masa, la demanda y por lo tanto el precio del dólar aumentan, fortaleciendo la moneda americana. Pero en el caso de una venta masiva, lo opuesto es cierto. Los inversores extranjeros vendiendo bonos del tesoro no solo estarían vendiendo bonos, también estarían vendiendo dólares americanos por otras monedas. Con más dólares inundando el mercado y menos compradores, el valor inevitablemente cae. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Estados Unidos depende masivamente de las importaciones. En total, los consumidores importan 4 billones de dólares en bienes cada año. Eso es un cuarto de los bienes manufacturados del país, y un quinto del consumo total de alimentos. Entonces, cuando el dólar pierde valor, las importaciones se vuelven más caras. Esenciales del día a día como combustible, comestibles y electrónica, todo termina costando más. Y de repente, la misma cosa que hizo la economía americana tan fuerte, el crédito barato, se está convirtiendo en su mayor vulnerabilidad. Aunque todo esto puede sonar muy descabellado, hay ejemplos de la historia que pintan un panorama preocupante. Y aunque no está en la misma escala, hubo un caso similar hace unos 20 años. Al inicio del siglo, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Impulsado por vastas reservas de petróleo, la nación parecía imparable. Su economía en auge, su gobierno nadando en efectivo. Pero detrás de escena, Venezuela se estaba volviendo peligrosamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El país pidió prestados miles de millones. Una estrategia que funcionó, pero solo mientras los inversores permanecieran confiados y el petróleo siguiera fluyendo. Luego el petróleo se detuvo. Los precios colapsaron. Y con ellos la fe de los inversores. Casi de la noche a la mañana, la deuda venezolana fue vendida masivamente. La moneda se desplomó y la economía se desmoronó. La inflación se salió de control y la gente tenía que cargar bolsas de efectivo solo para comprar pan. Casi 20 años después, la inflación todavía está sobre el 100%. Venezuela pasó de riqueza a ruina. Tan devastador como fue ese colapso, una crisis similar en Estados Unidos sería algo completamente diferente. Las apuestas son exponencialmente más altas. Estados Unidos no es solo otra economía. Es la columna vertebral de las finanzas globales. Y podría traer el sistema entero de rodillas. Durante casi un siglo, el dólar americano ha sido la moneda de reserva del mundo. La libra, el euro, el yen,
todos están respaldados por dólares. La lógica detrás de esto es simple. Si los inversores pierden confianza en la moneda de tu propio país, el gobierno podría usar sus dólares para recomprar la moneda de estos inversores, apuntalando el valor de su propia moneda y deteniendo un colapso financiero. Esto solo funciona si la gente confía en el dólar. En el segundo que no lo hacen, esas reservas respaldando las monedas se vuelven esencialmente inútiles. Vale la pena notar que estas cosas no pasan de la noche a la mañana y el dólar no se volverá inútil de repente. Pero con el tiempo, la confianza en el sistema americano y su economía se desvanecerá. Los aranceles, la inflación y la deuda aumentando infinitamente están erosionando rápidamente esa confianza mientras hablamos. Y otros países ya están empezando a cubrirse las espaldas. China está agresivamente empujando el yuan para ser la nueva moneda global, y algunos países ya están comerciando en oro, euros o hasta monedas digitales en un intento de reducir su dependencia del dólar. El surgimiento de reservas competidoras podría potencialmente debilitar el dominio financiero de Estados Unidos, cambiando el poder de maneras que no hemos visto en un siglo. Todo esto plantea la pregunta: ¿se puede hacer algo para salvar la posición de Estados Unidos en el sistema financiero global? Básicamente hay dos opciones para Estados Unidos. Ninguna es muy atractiva. La primera es recortar gastos. Al hacerlo, el gobierno podría reducir la deuda nacional y bajar el costo de los pagos de intereses. El problema es que recortar gastos es políticamente extremadamente difícil. Los políticos ganan elecciones prometiendo mejorar los servicios gubernamentales y recortar impuestos, no prometiendo recortar el gasto del gobierno. No es sorprendente que desde los años 80 solo haya habido 4 años en los que el gobierno americano tuvo un superávit presupuestario. En todos los demás años, el gobierno estaba añadiendo a la deuda del país. La iniciativa Doge de Elon Musk ha sido promocionada como un paso adelante para mejorar esto, apuntando a frenar el gasto gubernamental desperdiciado. Pero a pesar de todo el ruido, se estima que el departamento solo ha ahorrado alrededor de 40.000 millones de dólares en marzo de 2025. Puede sonar como mucho, pero solo cubre aproximadamente 10 días de pagos de intereses. Hasta su meta ambiciosa de ahorrar $1 billón solo cubriría los pagos de intereses de la deuda por un año. Si Estados Unidos realmente quiere enfrentar su crisis, va a tener que tomar decisiones brutales, decisiones que van mucho más allá de recortar algunas oficinas gubernamentales. La realidad desafortunada es que la mayor parte del gasto federal no está en burocracia, está en las partidas grandes, programas de bienestar, seguridad social, salud, el ejército. Sin recortar en estas áreas, cualquier intento de controlar el déficit está destinado a fallar. Sin embargo, la administración actual parece estar más interesada en impulsar recortes de impuestos, lo cual solo va a empeorar la crisis. Esto deja a Estados Unidos con solo una opción: imprimir dinero. La Reserva Federal tiene el poder de crear una oferta ilimitada de dólares, lo que significa que el gobierno podría en teoría imprimir su camino fuera de una crisis de deuda. Pero si la reputación de Estados Unidos como refugio financiero seguro ya está golpeada, esto sería el equivalente de suicidio económico. Los inversores compraron deuda americana bajo la suposición de que era un almacén de valor absolutamente sólido, uno de los activos más seguros del mundo. Pero con el gobierno ya habiendo impreso sumas enormes de dinero, esta confianza se erosionaría completamente. El dólar empezaría a perder valor rápidamente, la inflación se dispararía, y los acreedores extranjeros venderían bonos americanos en masa, disparando los costos de endeudamiento otra vez por las nubes. Esto no sería solo una crisis, sería un colapso financiero a escala total. Estados Unidos efectivamente estaría estafando a cada inversor, tanto extranjero como doméstico, que alguna vez puso fe en su deuda. Evidentemente, ninguna opción es muy atractiva. Pero de cualquier manera, la crisis de deuda es una realidad de la que el país no puede escapar. Y el gobierno se está quedando sin opciones. Mientras recortar gastos puede ser políticamente extenuante, tal como están las cosas, parece ser la única manera de prevenir una crisis económica total. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué le espera a la economía americana. ¿Encontrarán una manera de recuperar el control, reducir sus déficits y restaurar la confianza? ¿O estamos presenciando el principio del fin del reinado del dólar como el refugio financiero seguro del mundo? Una cosa es segura: sin acción real, esta crisis de deuda será catastrófica para la economía americana. Y si nada cambia, las consecuencias podrían remodelar el mundo de maneras que nunca hemos visto. Porque no es solo un problema financiero. La crisis de deuda de Estados Unidos está exponiendo qué tan vulnerable se ha vuelto el país. No solo económicamente, sino estratégicamente. La dependencia de poderes extranjeros como China no se detiene en las finanzas. Corre profundo en las cadenas de suministro que alimentan los sectores de defensa, energía y tecnología de Estados Unidos. Una de las más críticas son los minerales de tierras raras, recursos que Estados Unidos apenas produce en casa. El tungsteno, por ejemplo, es esencial para todo, desde munición de grado militar hasta tecnología aeroespacial. Y actualmente no hay minas de tungsteno operando en Estados Unidos. Cero.
China tiene casi el monopolio del suministro global. Y las restricciones de exportación recientes han mostrado qué tan frágil es realmente el equilibrio. China ha logrado el control de aproximadamente el 70% de la producción global de tierras raras, y entre el 85 y 90% de la capacidad de procesamiento, creando un punto de estrangulamiento estratégico sobre las cadenas de suministro globales. Esta es la realidad. Estados Unidos está en una posición extremadamente vulnerable, su deuda es insostenible, su dependencia de otros países para recursos críticos es peligrosa, y la confianza en el dólar, que ha sostenido todo el sistema durante un siglo, se está erosionando. Si el mundo deja de comprar deuda americana, no es solo un problema para Estados Unidos, es un problema para todos. Porque el dólar no es solo la moneda de Estados Unidos, es la base sobre la que está construido el sistema financiero global entero. Y si esa base se agrieta, todo lo demás se viene abajo con ella. Los países que guardaron sus reservas en dólares verían su riqueza evaporarse. Las monedas respaldadas por dólares colapsarían. El comercio internacional se congelaría porque nadie sabría en qué moneda confiar. Sería el mayor shock económico desde la Gran Depresión, posiblemente peor. Porque en los años 30 el sistema financiero global no estaba tan interconectado. Ahora todo está vinculado, todo depende del dólar, y si el dólar cae, arrastra a todos con él. Entonces, la pregunta no es solo qué le pasa a Estados Unidos si el mundo deja de comprar su deuda. La pregunta es, ¿qué nos pasa a todos nosotros? Porque estamos todos en el mismo barco. Y ese barco está tomando agua. Rápido. Estados Unidos tiene que elegir. Recortes brutales que serán políticamente devastadores. O imprimir dinero y arriesgar un colapso inflacionario. No hay opción fácil, no hay salida indolora. Y mientras los políticos debaten y retrasan, la deuda sigue creciendo. Los intereses siguen acumulándose. Y la confianza sigue cayendo. Eventualmente, algo tiene que romperse. La única pregunta es ¿cuándo? ¿Y qué tan malo será cuando finalmente pase?